Hola, en esta ocasión quiero resolver contigo un ejercicio sobre conversión del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. El ejercicio en cuestión lo estaré dejando por acá abajo. Nosotros comencemos a desarrollarlo. En primer lugar, veamos el inciso A. Yo trataré de ir del lenguaje algebraico al lenguaje verbal. Lenguaje algebraico es aquel en el que aparecen operaciones matemáticas, números y variables. Por ejemplo, en el inciso A, ¿qué tenemos? 4x más 3. Si fuera a leer esta operación de una manera algebraica, ¿cómo sería? Pues podría ser la suma del cuádruple de un número y 3. Esa es una posibilidad. Entonces veamos, esta oración que acabo de decir aparece en alguna de las opciones. Pues sí, la suma del cuádruple de un número y 3. Veamos el inciso B. En el inciso B, ¿qué nos dicen? Pues tenemos 4 y entre paréntesis x más 3. Para convertir esta expresión al lenguaje verbal, decimos que es el cuádruple de la operación que tengo dentro. En este caso, la operación es la suma. Es decir, que nos estaría quedando el cuádruple de la suma de un número y 3. Cada vez que tengo una variable, le diré un número. Y si en una misma expresión me aparecen más de una variable, diría un número y otro número. En este caso, es simple. Lo que acabo de decir, el cuádruple de la suma de un número y 3. Recuerda, cuando tengas un paréntesis es el cuádruple de la operación o el triple de la operación o lo que tengamos delante del paréntesis. Entonces, de las opciones que nos aparecen, ¿cuál será? Buscamos si hay alguna que diga el cuádruple y exactamente la segunda opción dice el cuádruple de la suma de un número y 3. Por lo tanto, la segunda opción es la correcta. En el inciso C tenemos la variable y restada de 4x. Y como lo leemos en este caso, podríamos decir que es la diferencia entre un número y el cuádruple de otro número. Justo lo que acabo de decir anteriormente. Tenemos una variable y otra variable. El numerito delante de la variable significa que estamos multiplicando esa variable tantas veces como aparezca el numerito. Por lo tanto, acá sería, y justamente es la primera, la diferencia entre el cuádruple de un número y otro. Veamos ahora el inciso D. ¿Qué tenemos en este caso? Pues una fracción algebraica, tenemos 4 más x sobre 3. ¿Y esto cómo lo leemos? En el caso que tenemos un número delante de un paréntesis, recuerda que era, en este caso, el cuádruple de la operación, es decir, la suma. Para que te quede aún más claro, imagínate que tuviéramos 3, un paréntesis, y acá, no sé, 1 más 4. Esto se leería como el triple de la suma de 1 y 4. Si tuviéramos, por ejemplo, un 2 delante de x menos y, ¿cómo lo leeríamos? El doble de la operación, en este caso es la diferencia, sería el doble de la diferencia entre un número y otro número. Y así estaría leyendo. Eso significa el paréntesis y el numerito delante. Pues para el caso de la fracción es similar, solo que en vez de decir el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple y así sucesivamente, diríamos la mitad. La mitad, recuerda que es cuando tengo un 2 debajo. La tercera parte cuando tengo un 3 debajo, la cuarta parte cuando hay un 4 debajo, la quinta parte si hay un 5 y así podemos continuar. Arriba vamos a tener generalmente una operación, pongamos por ejemplo algo así. Acá tenemos una variable y un 1 y otra variable, tenemos acá un 3 y un 4, tenemos aquí un x y un y. ¿Cómo lo leeríamos? Como la mitad de la suma de un número y 1. O la tercera parte de la diferencia entre 1 y un número. En este caso, observa que solamente aparece 1 y y. Por lo tanto, aquí no hay que decir otro número, ya que no están en la misma expresión. Acá, ¿cómo sería? La cuarta parte de la diferencia entre 3 y 4. Y en este caso, la quinta parte de la suma, recuerda siempre de la operación, la quinta parte de la suma entre un número y otro. Aquí sí digo un número y otro, ya que ambas variables aparecen en una misma expresión. Por lo tanto, en este caso, ¿cómo lo leeríamos? Como la tercera parte de la suma entre 4 y un número. Y buscamos entre las opciones cuál dice la tercera parte. Pues hay dos opciones. En la primera aparece la tercera parte del doble de la suma, pues esa parece ser que no. Y la otra dice la tercera parte de la suma de 4 y un número. Por lo tanto, la última opción es la correcta. Veamos ahora el inciso E. En el inciso E, ¿qué nos dice? Pues tenemos y menos x sobre 2. En este caso no podemos decir la mitad de la diferencia. ¿Por qué? Pues porque no es como en este caso,
que el número divide a toda la operación. Cuando eso pasa, pues sencillamente la operación principal es la que tenemos afuera, es decir, la diferencia entre un número y la mitad de otro. Es lo que estaría ocurriendo acá. Solo observa la pequeña diferencia entre estos dos. En uno, el numerito está debajo de la operación, por eso decimos la tercera parte de la operación. Pongamos, por ejemplo, 4 y x. Y en el otro me puede aparecer 4 más x sobre 3. Esa es la gran diferencia, por eso voy a poner un símbolo de distinto. Acá es la tercera parte de la suma entre 4 y un número. Acá es la suma entre 4 y la tercera parte, pero solo del número. Ten eso muy en cuenta. Por lo tanto, busquemos cuál es la opción que corresponde a este, como la diferencia entre un número y la mitad de otro. Pues esa es la penúltima opción. Esa sería la opción correcta. Y para concluir, veamos cuál es la opción F. Pues acá nos dicen que igualmente tenemos una fracción algebraica. Tenemos 3, 2, 1 más x. ¿Y esta cómo la leemos? En este caso, observa que tampoco es del todo igual a esta. Podríamos pensar en decir la tercera parte de la suma, pero ojo con esto. Acá no tenemos dos cosas que se estén sumando solamente. Tenemos un número que multiplica a esa suma. Algo similar a esto, que era el cuádruple de la suma de un número y 3. Entonces acá arriba no podemos hacer lo que hicimos acá. Sería similar a este caso, la mitad de un número, en este caso es la tercera parte de todo esto. ¿Y cómo leo lo que está arriba? Como el doble de la suma entre 1 y un número. Repito, la tercera parte del doble de la suma entre 1 y un número. ¿Y cuál es la opción que corresponde? Pues la cuarta de las opciones, ya que me dice la tercera parte del doble de la suma de un número y 1. Solo cambiaron el orden, es decir, en vez de decir de la suma entre 1 y un número, dice la suma entre un número y 1. Espero que con esto te quede un poco más claro. Si tienes ejercicios más complejos que necesitas convertir, puedes dejármelo en los comentarios y trataré de ayudarte. Y si me es posible, crearé un video en el que veamos ejemplos aún mucho más complejos que te permitan a ti comprender esto más a fondo. Así que, si aún no te has suscrito a mi canal, puedes hacerlo ya que encontrarás muchísimos más videos. Adiós.